Hombre, pues adelante esos concursantes de moda. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenidos. Nos alegramos por ello. A ganar, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero vendrán las tres familias a ganar. Sí, vienen las tres a ganar, pero no pueden ganar las tres. Ellos, señoras y señores, a poco que tengan ustedes de agudeza visual, son los concursantes. ¿Qué listo has estado aquí ahora? Bueno, pues yo les voy a decir quién son y voy a empezar por la familia Martín, que él es Pepe, tiene 52 años, Manolita, y es paradero. Manolita, que es servicios sociales, trabajas en servicios sociales, puedo decir la edad, ¿no? Sí. 35 años, y Trini, que estudia cuarto de Derecho y tiene 23 años y son tío y sobrina. Y ellos vienen de Villarreal, Castelló. ¿Cómo lo he dicho? Un aplauso para ellos. ¿Has visto, no? Bueno, sigo. Siguiente familia. Aquí es amarillo, pero ustedes no tienen nada contra el... No, ¿verdad que no? Nada, claro, sí, eso son tonterías. La familia Naches, que son José, que es tallista, tiene 60 años, Rosa, que es ama de casa y tiene 51, y Óscar, yo, que es estudiante de químicas y tiene 26 años. ¿Cómo se parece a Óscar este hombre? Sí, y ellos son madre, el tallista es tío de la madre, me imagino, pero, sois hermanos y no, tú eres hijo. Pero hay un hijo ilegítimo. Que es adoptivo de la primera familia. Mira, la cosa es siempre, oye, así. Llamarme la atención por lo que sea. Es que tú me la llamas tanto a mí. Oh, eso se merece un aplauso, ¿eh? Mira, no, si al final de este programa vamos a terminar tú y yo bien, ¿verdad? Bueno, y ellos vienen de Alfafar, ¿se dice así? Muy bien. Sí. De Valencia, de aquí. O sea, ustedes lo ven al mismo Alfafar, lo ven. A ver, ustedes. quítate que me estorbas. Sí, verdad. La única familia cuerda que tenemos hoy. Sí, porque tú, desde luego, de cuerda, pero... Bueno, y la tercera familia que está aquí, que es la familia Cuerda, como aquí mi compañero tan inteligente y tan buen mozo él y tan alto, bastante alto ha dicho, y son Conchín, que es ama de casa, tiene 54 años, Juan, que aquí pone pintor de ayuntamiento, y dice que usted nada más que pinta el ayuntamiento. ¿Qué es lo que comprende? Al ayuntamiento no y sus nada. cercanías. Exactamente. Pero si ya se sale del ayuntamiento, ya no pinta usted. No hay competencia. Bueno, pues pintor del ayuntamiento, tiene 45 años, y Gregorio, espérate que te voy a retirar el pelo, porque la edad me interesa, son 24 años, sí. Quita, que tú eres muy mayor, es economista y son madre, hijo y primo de la madre, tío, ¿no? Tío. ¿Primo? ¿Usted es tío de él? No, tía. No, tía. Es que yo me estoy liando. Ah, bueno, da igual, son familia. Son familia. Son familia. Son familia. Y ellos vienen Claro. de Burjasot. Porque si no Valencia, vienen, no hay concurso. Andando, ¿no? Ustedes habrán venido andando de Burjasot. Si es que se han caído de la cama y han caído aquí. Estamos muy cerquita, 150 metros de ganar, ¿no? ¡Joder, qué suerte que he hecho! Cerquísima, y además eso Paseo viene todos muy bien los días. porque el andar favorece la circulación. Hombre, te digo. Bueno, pues ahora con este compañero que tengo yo, vuelvo a repetir, tan grande y tan inteligente, les va a explicar a ustedes el juego. No, yo no voy a explicar nada, sinceramente, porque a mí me gustaría que la gente que está en casa viniese a concursar. Y claro, para ello tienen que... llevarme siempre a la contraria. Tienen que hacer un pequeño trámite, que es el que les va a decir Lola. Lola, ¿qué tiene que hacer la gente que en su casa hierve dentro de sí misma por venir a este programa y Pues concursar? sí, yo sé que ustedes ya están deseando que ya venga el viernes que viene para estar aquí con todos nosotros. Bueno, pues ustedes tienen que coger el teléfono y marcar y llamar al 905-51-51-53. Y dan, eso sí, familias, ¿eh? Que la sangre llama... Sí, une mucho a la familia. Bueno, pues que tengan mucha suerte y que gane pues el que pueda. Llamen y podrán estar con su ídolo Juan y Medio y con Lola también aquí en este programa y concursar en un programa que es eminentemente musical. Vamos a hablar de canciones y vamos a hacerlo inmediatamente con nuestra primera prueba que se llama Instrumento a Instrumento. Sí, señor. Vamos.